La naturaleza y el ser humano han tenido una relación complicada desde que el ser humano apareció en el planeta. Ahora, el Homo sapiens, como ente material que nace, vive, se desarrolla y muere en este mundo material que llamamos naturaleza, implica inevitablemente que va a tener que relacionarse con ella durante toda su existencia. El arquitecto alemán Erwin Anton Kutkain, espero haber pronunciado bien su nombre, de hecho señala que el ser humano y la naturaleza son los dos protagonistas principales de una revolución perenne que tiene como por objetivo cambiar constantemente el rostro del planeta. Gutkind afirma, entre otras cosas, que la relación de la naturaleza con la especie humana ha experimentado una serie de transformaciones que él agrupa en 4 etapas. Una primera etapa de temor y defensa, una segunda etapa de confianza, una tercera etapa de agresividad y conquista, y una última etapa denominada de entendimiento y responsabilidad. Este autor no profundiza en relación a los periodos históricos que pudieran calzar con estas etapas. De hecho, lo aborda superficialmente, toda vez que es un texto de arquitectura que habla más que nada de las intervenciones del hombre en la geografía. Pero de todas maneras, escuchando estas palabras, inevitablemente uno piensa que estamos frente a una relación amorosa que va cobrando diversas formas. Vamos viendo. En la primera etapa de temor y defensa, que imagino que coincide con la etapa nómada del ser humano hasta sus primeros asentamientos, el ser humano nace y vive gracias a la naturaleza. De ella saca los alimentos y por otro lado, de ella tiene que defenderse cuando parece estar enojada. Así que no cabe duda que podríamos considerar a la naturaleza como la madre del ser humano. Ahora bien, hay que decir que de todas maneras nunca hay que olvidar que el ser humano aún teme a la naturaleza. Nadie quiere dormir en medio del bosque o subir un cerro sin agua, sin abrigo. Lo mejor es apartarse de ella. Buscamos las comodidades que nos protegen de la naturaleza en su estado puro. Las ciudades son el mejor monumento al miedo del hombre respecto a la naturaleza. Pero bueno, también en esta etapa de temor y defensa hacia la naturaleza se puede considerar como el momento en que el ser humano inventa a los dioses. De manera que nuestra relación con la naturaleza es nuestra relación con los dioses. Porque el concepto de Dios es un comodín para referirse a todo aquello desconocido que pareciera tener una lógica conductual y que afecta a la vida humana sin que podamos hacer mucho al respecto. Así que cuando la naturaleza ataca en forma de tormenta, de sequía o un volcán, el ser humano, en su terror, en su instinto natural de autopreservación y en su capacidad de chamullar, no le queda otra que inventar a Dios, inventar a la magia, a las religiones, a los ritos, a la cultura, para saber si así puede manejar y comunicarse con esta bestia de 1000 caras. Y soy burlesco porque en realidad los antiguos nunca amaron a Dios, le temían. El mito de Jonás en el Antiguo Testamento fue escrito como un ejemplo de cómo le va a la gente que no le hace caso a Dios.
Yahvé le encomendó una misión a Jonás. Jonás no quería andar de perkin de un dios tóxico, así que huyó y tomó un barco que se dirigía a la ciudad de Tarso. En el camino los pilló una tormenta marina. La tripulación del barco, cagada de miedo, comenzó a rezar y le pidieron a Jonás que por favor le rezara también a su Dios, a ver si resulta. Jonás, con muy poquito ego, les confesó a los marinos que esa tormenta marina se debía a él, porque era un castigo de Dios por haberlo desobedecido. Los marinos pescaron a Jonás y muy pragmáticamente lo tiraron al mar. La tormenta marina se detuvo y Jonás, que quedó debajo de la micro, flotando en el mar, fue tragado por un pez. En el vientre de este animal, Jonás le rezó a Dios, pidiéndole perdón. Y bueno, Yahvé lo perdonó y el pez escupió a Jonás en tierra firme para que pudiera cumplir con el encargo original. Entonces, esto hace más patente el hecho de que por un lado la naturaleza puede ser nuestra madre, pero por otro lado también la naturaleza puede ser nuestra divinidad, el origen de nuestra divinidad. Pero bueno, luego viene la etapa de respeto y confianza que señala Gutkind. Respeto y confianza del ser humano a la naturaleza. Respetar es venerar, es tener consideración por alguien. Por tanto, la lógica indica que en esta etapa el ser humano tiene una buena amistad o un matrimonio bien llevado con la naturaleza. Aun cuando el ser humano nunca va a dejar de tener un rol subyugado en relación a la naturaleza, tal como esas personas que permiten que sus parejas les revisen el celular. Es la parte dominada de la relación. El que calla y obedece. Gutkind, como dije anteriormente, no especifica a qué periodo histórico corresponde. En el libro donde sale su ensayo ejemplifica con un cultivo de arroz en terrazas en la antigua China. Así que no hay que ser un genio para pensar que esta etapa de respeto y confianza de los hombres a la naturaleza tiene que ver con el desarrollo más avanzado de la agricultura. El momento en que el ser humano logra distinguir las estaciones del año, logra estudiar las estrellas, por lo tanto puede predecir el clima, planificar el suministro de alimentos y la forma en la cual tienen que ser sus casas y cómo tiene que vestirse. Por otro lado, el sacerdote de la tribu, que sin duda manejaba algún tipo de calendario, ya sea lunar o a través de la contemplación de las estrellas, sabía cuándo venían las estaciones del año. Así que comprendía la necesidad de hacer ya sea una danza de la lluvia u otro tipo de ritos para que la comunidad pudiera confiar en la naturaleza. Y es por eso que yo comprendo de que debe existir este respeto y confianza en la medida de que existe un poco más de comprensión en relación a cómo funciona este entorno material que encierra al hombre. Pero ahora bien, esta etapa de respeto y confianza, que yo entiendo que debe comenzar desde la revolución del Neolítico, es decir, desde que se comienza a desarrollar la agricultura en forma más sofisticada, debe extenderse durante toda la época antigua. Y por lo tanto, hay que pensar de nuevamente en las divinidades. Por tanto, en este caso, en el cristianismo. El cristianismo que vendió exitosamente a la gente la ilusión de que después de la vida, después de esta vida, viene otra, la vida eterna. Lo que implica un consuelo frente a la realidad de mierda que les tocaba vivir a esas personas. Y por otro lado, también un mayor entendimiento de que Dios, a través de la naturaleza, pone a prueba al ser humano constantemente. Y que, muy platónicamente,
el mundo material no importa tanto, pues la verdadera recompensa está en el más allá. Pero bueno, después llega el Renacimiento y acá es inevitable hacer el calce con la etapa de agresividad y conquista del ser humano hacia la naturaleza. Es el momento en que se produce el rompimiento de esta relación de milenios con la naturaleza. Una relación que bajo los estándares actuales, postmodernos, podríamos catalogar como tóxica. El ser humano conoce a la ciencia, y al conocer a la ciencia, al conocer el pensamiento científico, se considera independiente y autónomo respecto a la naturaleza. Se excita enormemente con las posibilidades de modificar el entorno y explotar sus recursos de una forma mucho más lograda. Me imagino al ser humano diciéndole a la naturaleza, oye, que la deja por otra, por la ciencia, que me hace sentir tan bien y poderoso, y que no me pasa controlando como tú. Y claro, en este caso, el capitán Ahab de la novela Moby Dick es un ejemplo literal del ser humano que busca vengarse de la naturaleza. El ser humano que estuvo sometido a ella sintió que tenía un arma poderosa para poder dominarla. A diferencia de Jonás, el capitán Ahab no es un hombre religioso, es un hombre del siglo XIX. Persigue a la ballena Moby Dick para matarla, y es porque está dispuesto a enfrentar a la naturaleza con el voluntarismo y la arrogancia de creerse el dueño del mundo. Herman Melville, el autor de Moby Dick, de hecho gasta varias páginas en esta novela en describir el proceso de la caza de ballenas y otros aspectos técnicos del negocio, lo cual implica un testimonio del enamoramiento del ser humano con la modernidad y la posibilidad que le otorga la modernidad a través de, no sé, la ilustración, el iluminismo y todas esas cuestiones. Pero Moby Dick en ningún caso es un libro que celebre a la ciencia o al modernismo o al progreso y todo ese cuento, porque esta novela pertenece al género literario del romanticismo, un movimiento cultural que surgió a fines del siglo XVIII hasta el siglo XIX y que aparece precisamente como una reacción crítica y de inconformidad ante el racionalismo, ante la industrialización, ante la tecnología y la urbanización. El romanticismo miraba a la naturaleza como el lugar esencial que el progreso humano abandonó. Para los románticos, la naturaleza es una fuente de inspiración y una conexión con la eternidad que otorga la dimensión espiritual de la vida. Los héroes románticos suelen ser personajes aislados de la sociedad, oprimidos por la suerte adversa y condenados a una eterna mala cueva. Los héroes románticos se dan cuenta que los avances tecnológicos, la bonanza económica, el capitalismo, no son suficientes para sentirse realizados o completos. Siempre están en crisis. Ahora, no hay que ser muy ingenioso para pensar que el romanticismo como movimiento cultural es muy parecida a toda pulsión que muchos sienten cuando se acaba un poco la calentura del nuevo enamoramiento y aparece la melancolía de querer volver con la expareja. Ahora, considerando de que aún padecemos los estragos de la revolución industrial, no es raro que el romanticismo haya sido una gran influencia para el arte del siglo XX, incluso hasta ahora. Las películas Aguirre, La ira de Dios y el documental Grizzly Man de Werner Herzog son muy buenos ejemplos. Los respectivos protagonistas de esta película son Lope de Aguirre, conquistador español que busca la ciudad del Dorado en el Amazonas, y Timothy Treadwell, espero haber dicho bien el nombre, un ecologista
amante de los osos grizzly, que es objeto de estudio de este documental. Ambos personajes se ajustan casi de forma perfecta con la señalada cosmovisión romántica de los héroes. Ahora, para explicarme, lamentablemente debo contar el final de estas películas. Aunque creo que da lo mismo porque desde el comienzo se intuye cómo van a terminar. Y por otro lado, son películas que no dependen del típico golpe de efecto de guión para conmocionar al espectador. Pero bueno, Lope de Aguirre, enfermo por las dificultades de la selva amazónica, finalmente es sobrepasado por su locura y se divorcia definitivamente de la realidad. Termina en una endeble balsa en un río del Amazonas, delirando, autoproclamándose como rey ante una corte de monos. Por otra parte, Timothy Treadwell, que durante 13 años fue todos los veranos a acampar a Alaska para vivir con los osos grizzly, a los que tocaba y se acercaba porque creía fervientemente que eran sus amigos. Y bueno, el pobre tentó tanto a su suerte que lo mataron y se lo comieron. En una entrevista, Werner Herzog señala que en la naturaleza hay violencia, hay constantes disputas por sobrevivir, hay crecimiento, putrefacción, homicidios colectivos, pero acotaba que estaba lleno de admiración hacia la naturaleza. La ama, a pesar de todo lo terrible que es, y a pesar de que racionalmente sabe que tiene que temerle y alejarse de ella. Werner Herzog, muy en su tradición romántica alemana, asume esta relación disfuncional que se tiene con la naturaleza, pero aún así declama la necesidad de volver a ella. Ahora, en cuanto a la última etapa que señala este arquitecto alemán Erwin Anton Gutkind, que se denomina entendimiento y responsabilidad, como nos dice su nombre, nos encontraríamos en una etapa en que nos dimos cuenta de la mansa cagada que hicimos con el planeta. Se supone que es una reconciliación con nuestro entorno material. Y según este autor y algunos intérpretes o que han desarrollado esta analogía que hace este hombre, habría ocurrido como a mediados del siglo XX, después que ya tomamos razón de todas las implicancias catastróficas que nos puede llevar la naturaleza. Perdón, la ciencia. Me equivoqué de pareja. Aún así, yo creo que no deja de ser un mero optimismo ingenuo. Y es ingenuo porque todas las campañas de cuidado del medio ambiente, oficiales, como la Hora del Planeta, o campañas de organizaciones privadas no gubernamentales, que dicen que nos quieren concientizar sobre la problemática del medio ambiente y nos dicen que reciclemos, que cuidemos el agua, que usamos cotidianamente y otros buenismos, son tan útiles como tratar un tumor cerebral con una aspirina. Pues la mayoría de ellas, por no decir todas, omiten señalar que para salvar la civilización humana es necesario poner fin al capitalismo y a su codicia autodestructiva. Porque mientras persista el capitalismo, la reconciliación del ser humano con la naturaleza no pasará a ser más que una falsa amistad. El capitalismo está intrínsecamente dirigido hacia la máxima acumulación posible y hacia el máximo flujo de materia y energía. Y a los psicopáticos oligarcas capitalistas que ponen y sacan presidentes, a estos presidentes mononeuronales que nos gobiernan, les importa un soberano pico la naturaleza.
piensan que se pueden ir en un cohete a Marte, o que pueden criogenizarse. O quizás que otra forma de eludir el apocalipsis en sus islas paradisíacas tienen. Como sea, yo no estaría tan confiado. Consideremos que el ser humano ha estado entre 300.000 y 200.000 años en la Tierra, lo cual es muy poco respecto a los pobres dinosaurios, por ejemplo, que estuvieron 180 millones de años. Ahora, si agregamos el hecho de que el planeta ha tenido 5 extinciones masivas, es factible concluir que probablemente el ser humano sea otro ensayo evolutivo de la vida, y de alguna manera quizás no seamos una forma de vida tan sustentable en el tiempo como nosotros creemos. En Herculano, Italia, que queda muy cerca de Pompeya, se conservan los esqueletos de las personas que murieron ahogadas por los gases tóxicos de la erupción del volcán Vesubio. Hay varios esqueletos de adultos sosteniendo en sus brazos pequeños esqueletos. Probablemente son madres y padres abrazando a sus hijos. Es bastante desgarrador ver ese montón de huesos apilados. Ahora, todas esas muertes no fueron causadas por una invasión bárbara, un genocidio romano, de una guerra civil o el capitalismo. Fue la naturaleza la que actuó. La naturaleza no duda en sacrificar a sus hijos si la entropía así lo exige. Aunque, en defensa de la naturaleza, hay que reconocer que los desastres que corren por su parte no son originados con un propósito de maximizar ganancias y disminuir pérdidas, etcétera, etcétera. Son fenómenos físicos que no son ni justos, ni injustos, ni buenos, ni malos, simplemente son. Cuando el ser humano se extinga, la naturaleza va a permanecer. Pero por otro lado, si la naturaleza se extingue, los humanos nos vamos a la mierda y nos extinguimos también. Tal como mucha gente que ama a otra, los humanos no podemos vivir sin ella, sin la naturaleza, aunque ella puede vivir sin nosotros. Así que en esta relación amorosa, los seres humanos somos los sometidos, somos los dependientes de esta relación. Y no queda otra que asumirlo. Después de todo, ¿a quién no le ha tocado alguna vez ser el débil? Muchas gracias por escuchar. Esta ha sido Ideas de Bolsillo. Espero que estén muy bien y cuídense mucho. Adiós.